Bien, buenas tardes hermanos y amigos que nos ven por este canal. Una vez más para nosotros, como siempre, es un privilegio poder estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta tarde quisiera traerles a lo que ayer predicamos acerca de la gratitud. ¿Sabe? Es algo que a veces nosotros nos olvidamos de que es una virtud que Dios demanda, la palabra de Dios demanda de cada uno de los creyentes. Para ello vamos a utilizar el fundamento de nuestro mensaje, va a estar en Lucas capítulo 17, del 11 al 19. Y la consideración que vamos a hacer antes de tocar el texto, van a ser tres. Uno, nadie tiene un carácter al nacer, el carácter se aprende, se forma, ¿entiendes? Como dicen normalmente, no es igual criar niños que formar niños. Formar es cuando se aprenden hábitos, disciplinas y se forja un carácter. Se aprende a ser honesto, se aprende a decir la verdad, se aprende a amar, se aprende, lo que son virtudes. Por eso es lo que tiene que inculcarse en el pensamiento del infante en su proceso de formación como un hombre útil a la sociedad. Pablo, cuando señaló esto, lo dijo a los hermanos filipenses y les dijo esto: hermanos, en todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo amable, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Más o menos dice Josué 4:8, dice eso. O sea, debemos primero pensar para luego actuar. Es lo que él demanda en el versículo 9. Lo que aprendisteis, recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, el carácter es un proceso de aprendizaje ¿de qué? De valores. Y tengamos eso en mente porque es sumamente apreciado por Dios cuando un hombre, una mujer es una persona agradecida, es agradecida. Lo segundo que quisiera tocar respecto a ese pasaje de Lucas 17 va a estar en torno a la condición de los samaritanos. Los samaritanos tienen su historia después de la división del pueblo de Israel entre Israel del norte y Judá. Aquella que tenía las 10 tribus y la otra que tenía la tribu de Benjamín y de Judá. Cuando ellos fueron tomados por el rey de Asiria, fueron llevados una gran cantidad cautivos y esparcidos en el norte de Asiria, de lo que hoy es Siria, de Irak y de Irán. Todas esas partes fueron esparcidos, las 10 tribus. Pero no solamente conforme con esto, el rey de Asiria trajo de esas provincias gente para que se mezclase con el remanente que había quedado de esas 10 tribus. Y no solamente vinieron ellos, sino que también trajeron a sus ídolos. Entonces tenían un sincretismo y se mezclaron todas estas razas, ¿no? Lo que ocasionó que cuando vinieron estos de Israel del norte a adorar a Jerusalén, el sacerdote Zorobabel se los impidió porque se habían mezclado con gente extraña, no eran judíos, y la adoración era solamente para aquellos descendientes de Abraham, que no se habían mezclado. Entonces, más o menos esto era el contexto del origen de Samaria. El rey Omri compró el terreno, fundó entonces en esa montaña el pueblo de Samaria, en la montaña de Jezreel, y desde ahí decía, ahí levantó el templo y dice, aquí es donde hay que adorar a Dios. Este es el segundo aspecto que quisiera que tocaran para que cuando lean la palabra samaritano sepan más o menos de quién se trataba un samaritano o el adjetivo samaritano. Tanto era la xenofobia que había entre judíos hacia los samaritanos que un judío podría caminar
el triple del recorrido con tal y no atravesar por Samaria. Tendría que dar una vuelta, cruzar el Jordán y, perdón, y luego volver a entrar, pero con tal y no pasar cerca de los samaritanos. Entonces, con esto en mente podemos tener con bastante claridad qué quiso decir el Señor Jesús cuando señaló a este hombre a quien había sanado, que era samaritano. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 17, versículo 11 al 14. La palabra del Señor se lee. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Un aspecto adicional que quería tocar era la condición de un leproso. En Levítico 13:45, la ley decía que un leproso, aquel que el sumo sacerdote diagnosticara como leproso, tenía que vivir fuera de la ciudad, tenía que vivir de harapos, tenía que vivir sucio. El leproso era alguien como un muerto viviente, alguien que ya no podía hacer vida comunitaria, alguien que solamente podía esperar la muerte. Entonces, estos tres aspectos son importantes señalar. Uno, lo que es el carácter, ¿verdad? Cómo se forja el carácter. Dos, quién era un samaritano. Y tres, cómo era la vida de un leproso. Estos pasajes nos indica ahora, el que acabamos de escuchar, que él cuando iba al entrar a una aldea entre Jericó y Samaria, dice que le salieron al encuentro, o de lejos gritaban 10 leprosos y decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe? La misericordia es una palabra relativa a alguien que tiene autoridad, como Dios o como el rey. Aquel que tiene la capacidad de condenar o de eximir de la condena. Aquel que no paga conforme al hecho que está en la condición de la persona. Por ejemplo, este era leproso. Y decir leproso era decir muerto. Y dice: ten misericordia, no dejes que muramos bajo esta condición. Él dice, escuchó el grito de ellos. Y vamos a leer los versículos siguientes para que tengamos una idea completa de cómo se desarrolló y termina el drama. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos una variable adicional que debemos considerar. ¿Cuál? La fe. La fe tiene dos consideraciones aquí. Una es la confianza para clamar. Mire, dice la palabra de Dios: porque es necesario que el que se acerca a Dios sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no hubiese confianza, no podrían gritar: Jesús, ten misericordia. Tú tienes la potestad de librarnos de esta pena o de esta tortuosa enfermedad o esta maldición que tenemos encima. Ten misericordia de nosotros, líbranos de esta situación. Ahora,
el pasaje en cuestión habla de que la segunda parte de la fe estuvo en que ellos fueron donde a quienes ellos clamaban le indicó que fuese. Vayan y preséntense al sacerdote. Y dice el pasaje que mientras iban, no llegaron a los sacerdotes y ya habían sido sanados. Entonces la fe tiene dos variables. Acuérdese de esto. Uno, saber que a quien usted clama, a Dios, es galardonador y responde a lo que usted ruega o por lo que usted ruega. Y segundo, si en ese ruego Dios le dice, haz esto, hay que hacerlo. Es como el que va al médico. ¿Por qué va al médico? Porque usted cree que el neurólogo puede atender ese problema que tiene en la columna. ¿Sí? ¿Y qué más? Y que cuando le dan la consulta y dice, mire, va a usar esta terapia o va a usar esta medicina o se va a inyectar esta cuestión, usted dice, ¿me inyectaré o no? Entonces, ¿para qué vino? Si usted va al médico, tiene que tomar en cuenta seriamente las instrucciones que el galeno le da y obedecer conforme al tratamiento que les indicado. Igualmente pasó aquí. Ellos clamaron a Jesús, Él les dio una indicación y ellos respondieron afirmativamente a esa indicación. Ahí está la sanidad. ¿Cuál? Responder a lo que Dios demanda. Pero el punto que quiero tocar esta tarde no está en todos estos hechos que antecedieron a lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Bueno, que si ciertamente antes de llegar a los sacerdotes ya habían sido limpiados de su enfermedad. Y por eso ayer me imaginaba las personas que tuvieran la pérdida de algún falange de sus dedos y pudieran ver que sus dedos se estaban regenerando, o pudieran tener llagas que bueno, en general pierden la nariz y tienen un hueco aquí y vuelve a regenerarse en la medida que van caminando o trotando o corriendo, no sé, pero ver que sus lóbulos de la oreja vuelven a regenerarse. Ellos quedan asombrados por lo que está pasando. ¿Y qué hacen? Ayer pensábamos, decíamos, bueno, cada quien no terminó de llegar al sacerdote y salieron corriendo a su casa a dar la buena noticia a su familia, a sus hijos, a su madre, a su esposa, decirle, mira, ahora soy sano, mira, ya no tengo la lepra. Eso está bien, porque la alegría, la emoción, el júbilo de ser receptor de esa misericordia de Dios, de esa gracia de Dios, no dudo que invada el corazón, pero no puede eclipsar la razón. ¿La razón cuál es? Ser agradecido. Dice que de los 10, uno regresó y dio gloria a Dios, porque sabía que era un milagro. Gloria a Dios. Pero adicional dice que vino y se postró a los pies de Jesús y les daba gracias por la sanidad que había recibido. ¿Sabe? Cuando veo este pasaje recuerdo mi vida y la vida de muchos de nosotros, que cómo se asemeja tremendamente a este pasaje. Porque ¿qué éramos nosotros antes? Leprosos. ¿Por qué? Porque el pecado había, como la lepra, había tomado nuestra alma y la estaba corrompiendo progresivamente. Y estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y en algún momento tuvimos que decir, Señor, reconozco que soy pecador, soy un leproso. Y te ruego que tengas misericordia de mí, o te ruego que vengas a mi vida, me arrepiento de mis pecados y te ofrezco mi vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue la divina respuesta? Quiero ser limpio. Porque nunca, jamás, la Biblia dice claramente que Él rechaza a un corazón que está contrito y humillado. El que se humilla delante de Dios recibirá de parte de Dios una respuesta. Porque Dios conoce el corazón que realmente está humillado delante de Él. Nosotros no, nosotros somos humanos, no sabemos, vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón, así como le dijo Él al profeta Samuel cuando fue a llamar a David como rey. Este es el pasaje que nos enseña a nosotros
que por lo general 1 de cada 10 es agradecido. O sea, hay una parte de nosotros que es agradecido. Mire, hay que aprender a ser agradecido. Si algo debemos tener nosotros como una característica emblemática, no solamente la fe, no solamente el amor, sino la gratitud. Porque ¿de qué no tenemos que darle gracias a Dios? Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Por eso el apóstol dijo, sed agradecidos. Le dijo el apóstol Pablo a los colosenses, sed agradecidos. O sea, aprendan a dar gracias siempre en todo. Cualquiera sea la situación, usted tendrá que darle gracias a Dios si realmente entiende lo que Dios ha hecho. Señor, gracias, porque jamás podré pagarte, jamás podré compensarte, jamás podré retribuirte lo que has hecho por mi vida. Siendo yo un inmundo pecador, has tenido a bien revelarte a mi vida y darme esta sanidad de mi alma. Jamás podré retribuirte o devolverte lo que tú has hecho. Por eso quiero ser agradecido. Cada día usted tiene mucho, permítame recordarle, usted tiene mucho por qué darle. Primero, si es cristiano, usted tiene que darle gracias a Dios por la salvación, por la persona que le habló a usted de Cristo, por la iglesia donde está, por el pastor que tiene, por los hermanos que tiene. Pero además de eso, darle gracias a Dios porque está vivo, porque lleva alimento a su casa, porque tiene una casa, o porque tiene un carro, porque tiene una cama donde dormir. Tiene tantas cosas que muchos no tienen. Si no, vea un episodio del Darién, a ver dónde duermen en el Darién. Si no, vea en Ucrania, en la guerra, dónde está durmiendo esa gente, o los que están siendo desplazados en Gaza, que van de un lugar a otro, durmiendo donde pueden. ¿Por qué? Porque no tienen donde recostar su cabeza. Pero nosotros tenemos de eso por la bendita misericordia de Dios. Así que sed agradecido. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que usted tenga una oración conmigo y podamos orar a Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias. Porque lo que tú has hecho por mi vida, jamás me lo pude imaginar. Oramos. Le invito a que oremos de esta manera. Señor Jesús, vengo al Padre en tu nombre para, Señor, darte gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque un día decidieron despojarse de la gloria preciosa de mi Señor Jesús y venir y hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque una de esas gotas de sangre que Él derramó fue para limpiar todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Enséñame a ser agradecido a ti en todo, sea por lo mucho o por lo poco. Pero hay algunos que no tienen nada. Déjame expresar en esta hora mi gratitud hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga donde quiera que esté. Amén.